Llegamos a la bebida roja finalmente. Ahora, mucho más brevemente, me importa decir cuestiones sobre política real, inmediata, y enseguida traer una silla para que los compañeros ahí del bloque se sienten acá, conversemos con ellos, en realidad, que son como no solo los organizadores, sino que la parte política de esto. Yo creo que en este país tenemos la hegemonía ideológica de la economía de mercado se traduce, entre otras cosas, en una extrema mediocridad de la clase política, de toda, digamos, ¿no? El centro, que en realidad es parte de la derecha, buena parte de la izquierda, que en realidad es parte de la derecha, y la derecha que es derecha. La mediocridad, el inmediatismo, para no hablar de los niveles galopantes simplemente de corrupción. Y sin embargo, esa es la tónica de la política en este país. La tónica de la política es la farándula electoral. Y entonces lo que corresponde ahí, ¿no es cierto?, desde el marxismo más crítico, es asumir esa realidad, partir de ahí, decir algo que tenga que ver con ese contexto. Uno puede construir, los árboles crecen desde el suelo, digamos, no puede empezar a armar el árbol desde arriba. Y entonces hay unas cuestiones mínimas que quiero decir sobre el marxismo en una situación como esta, sobre la idea de partido, y después muchísimo más en concreto sobre la cuestión del programa. O sea, en concreto, ¿qué hacer? Yo creo que, sobre todo para nosotros, ¿no es cierto?, en Chilito, digamos, en que no hay un movimiento popular articulado como en Bolivia, ¿no es cierto?, como en Venezuela, como en Ecuador, con las falencias y los populismos que tenga, pero hay gente en la calle, digamos, y gente que piensa en la posibilidad del cambio social. En Chile no pasa nada, digamos, ¿no? En una situación como esta, particularmente en una situación como esta, es necesario que los marxistas asumamos, como dije en la primera sesión, que los marxistas no son todos los progresistas, ni deben ser toda la izquierda. Los marxistas no son ni siquiera los únicos revolucionarios. Hay algo que decir desde el marxismo, fundado, poderoso. Hay elementos doctrinarios, hay líneas de acción, hay un horizonte comunista que aportar, pero los marxistas no la llevan. No solo empíricamente, así como si usted considera dentro de todas las izquierdas posibles, los marxistas no son la mayoría, no solo empíricamente, sino que en principio. O sea, no es bueno pensar que los marxistas son los consecuentes, los correctos, y que los demás, bueno, son comprensibles, pero son ahí nomás. Una mala política. Eso, por un lado. Por otro lado, es necesario que los marxistas recuperen el vínculo con el sentido común. Es una cuestión básica, elemental. Uno mira a los que se dicen marxistas radicales y andan en cualquier planeta, menos, ¿no es cierto?, en las ciudades de Chile, en la farándula chilena, con el homo chilensis, ¿no es cierto?, en acto, digamos, ¿no? Allá que no prefiere despreciar los malls, las antenas, ¿no es cierto?, satelitales y los teléfonos celulares, antes de meterse en el sentido común y empezar a pensar desde ahí cómo trascender, ¿sí? Para recuperar ese vínculo con el sentido común es necesario que los marxistas cuenten la firme, o sea,
la historia del socialismo terminó de manera vergonzosa y lo que a nosotros nos interesa es el futuro y no estamos aquí para heredar ruedas de carreta o para defender, ¿no es cierto?, lo que hace ya 20 años es indefendible. Entonces hay que contarla firme. No estamos ni ahí, ni con la Unión Soviética, ni con los capitalistas chinos, ¿no es cierto?, ni con la degradación progresiva de la Revolución Cubana. No, estamos por construir una política de izquierda pensando en el futuro. Eso va a ser creíble, digamos, ¿no? Pues uno sigue con la rueda de carreta a defender a Lenin en la gallada y dice, ya, claro. Y eso lo hemos visto, lo vemos cotidianamente, ¿sí? Para recuperar ese vínculo con el sentido común es necesario que los marxistas tomen en serio las contradicciones que afectan de manera directa a los trabajadores. Y como he indicado a lo largo de estas sesiones, los trabajadores no son los más pobres de la población. Y entonces hay que hacer un catastro de nuevo, digamos, de cuáles son las contradicciones objetivas a partir de las cuales se puede politizar la situación y trabajar las condiciones subjetivas, ¿eh? Pero si ustedes piensan, en Chile el problema no es ni el hambre, ni el vestuario, ¿no es cierto?, y debido a las capacidades, ¿no es cierto?, absolutamente demagógicas y responsables de endeudamiento, el problema no es ni siquiera la vivienda. Hoy la gente se ha acostumbrado a considerar que ha ganado una vivienda cuando logra endeudarse por 20 años con una casita hecha de tabiques de cartón, y tiene solución habitacional. ¿Ya? Y entonces nosotros tenemos que meternos ahí a cuáles son entonces las contradicciones, por dónde le aprieta el zapato a los trabajadores, en primer lugar, a los trabajadores, ¿sí? Para recuperar el vínculo con el sentido común es necesario, como decía la vez pasada, una política de muy amplia tolerancia con todas las izquierdas. O sea, el espectáculo más vergonzoso, el que más aleja, ¿no es cierto?, al marxismo del sentido común de los trabajadores, es el espectáculo de la izquierda peleando con la izquierda. Esta cuestión es, pero impresentable las querellas de quién es más consecuente, de quién es entreguista, ¿no es cierto?, las divisiones y subdivisiones hasta el absurdo, digamos, de grupúsculos que no representan a nadie. Entonces, claro, si uno dice, sabe que nosotros somos los marxistas, pero somos 8 y además estamos peleados entre nosotros, son impresentables esa cuestión. Es impresentable si se trata de que las revoluciones las hacen los pueblos, ¿no es cierto? Se trata de que las iniciativas políticas del movimiento popular tienen que ser masivas. No vamos a llegar jamás al sentido común, ¿no es cierto?, de las grandes masas populares, diciendo, mire, aquí lo más importante es ser consecuente, ¿no es cierto?, y seguir el camino de Lenin. Es una tontera, es simplemente una tontera. Para recuperar la conexión con el sentido común, es necesario que los marxistas se acostumbren a tomar en serio los problemas de la subjetividad. Los problemas de la subjetividad, pues la tradición ilustrada del marxismo son típicamente problemas pequeños burgueses, individuales, qué sé yo, y resulta que son precisamente en este minuto el ámbito existencial en que aprieta el zapato y en que las contradicciones, ¿no es cierto?, se juntan. Todo eso que se llama estrés, ¿no es cierto?, todo eso que se llama depresión, todo el problema de la descomposición de los vínculos familiares, el problema de las hijas, ¿no es cierto?, adolescentes embarazadas, de los jóvenes, ¿no es cierto?, que se salen del colegio porque ven que la educación no les ofrece ninguna perspectiva. Ese es el problema real, y ese es el problema de los trabajadores, ¿sí? Y entonces, de lo que se trata es de un marxismo pensando en las contradicciones, como digo, reales que afectan a los trabajadores, y de un marxismo pensando en una sociedad altamente tecnológica, altamente comunicacional, en una sociedad, ¿no es cierto?, con una capacidad para manejar la diversidad, para implementar la farándula enorme. Entonces, ¿cómo argumentamos a nivel cotidiano, ¿no es cierto?, contra la fuerza, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación? Mi opinión es que no son invencibles, para nada. Mi opinión es que son, como decían los chinos, ¿no es cierto?, maoístas, los medios de comunicación son un tigre de papel. O sea, son un poder, ¿no es cierto?, autoproclamado. Y apenas pasa algo interesante a nivel de las movilizaciones sociales, los medios de comunicación fallan al tiro y todas las encuestas dicen que la gente no les cree nada, ¿sí?
No sé si saben, pero durante 30 años seguidos, todas las encuestas que se hacen al respecto muestran que la radio es considerada por la gente común y corriente como 2 veces más confiable que la televisión. O sea, en concreto la gente no le cree a la televisión. Y entonces, cuando uno piensa, no, pero es que el monopolio de la televisión arrasa con cualquier pretensión del movimiento popular, no es cierto, ¿no? Todo lo que sigan la historia, ¿no es cierto?, de los rockeros chilenos saben, ¿no?, que los rockeros chilenos han tenido, ¿no?, públicos masivos, gigantescos, absolutamente por fuera del circuito mercantil de los medios de comunicación, antes de llegar a Viña, de hacerse famosos en la radio, cosas por el estilo. Y entonces aquí hay un país subterráneo que nosotros mismos integramos y que de manera así como doctrinaria y de manera artificialmente masoquista negamos el poder que de hecho, ¿no es cierto?, podemos tener. No es un marxismo pensando en el futuro, sin mochilas históricas, sin herederos, ¿no es cierto?, abocado a las contradicciones que afectan directamente a los trabajadores, un marxismo puesto como contribución en el conjunto de una izquierda que tiene que estar compuesta por muchas izquierdas. Esa es la cuestión, eso es lo que yo puedo decir como marxista, ¿sí? Hay mucho que aprender, ¿no es cierto? Y ellos son los que tienen que decir lo realmente interesante de los ecologistas, de los movimientos étnicos, de los movimientos que trabajan el problema de la subjetividad o del género, qué sé yo. Por otro lado, yo creo que es esencial entender que el poder actual no es un poder homogeneizador. No necesita homogeneizar para dominar. No, es un poder capaz de producir diversidad y administrarla. Y entonces no cuesta mucho establecer una diferencia administrada. El desafío está en poder establecer una diferencia que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, sea un desafío para la capacidad de administración del sistema. Eso es importante porque que el poder sea en realidad un poder sobre poderes locales debería hacernos perder, ¿no?, esa esperanza así socialdemócrata de que desarrollando solamente el poder local vamos a conseguir una alternativa. No, todos los poderes locales alternativos son administrables. Aquí de lo que se trata es de congregar poderes locales en una gran oposición común radical. Pero eso se puede decir de otra manera mucho más técnica. Somos dominados en red. No somos dominados de manera centralista. Hay un centro de la red que nos domina, pero ese centro opera a través de infinitas mediaciones que en realidad lo que hacen es trabajar la diferencia, ¿no es cierto?, practicar distintos grados de tolerancia, hacer la viejísima política del palo y la zanahoria, y zanahoria para todo, aunque anden con un Che Guevara en la camiseta, pero palo cuando corresponde para limar las asperezas. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una combinación de tolerancia y represión, ¿sí? Y la idea, para que esa combinación funcione, es que la represión sea excepcional. Hay unos cuantos, ustedes ven ahí como la fiscalía, ¿no es cierto?, agarra a uno y lo zarandean en los medios de comunicación, le ponen, ¿no es cierto?, todas las bombas en el bolsillo, lo acusan de 40.000 cargos, presentan 10.000 pruebas para cagar a uno como ejemplo. O sea, los tipos no se juegan a desarticular las organizaciones completas, sino que se juegan a dar grandes ejemplos mediáticos. Esa es la represión focalizada, ¿sí? Ya. Entonces el problema aquí no es la represión, el problema es la mezcla de tolerancia y represión, ¿sí? Ahora, somos dominados en red. ¿Qué significa eso? Eso significa que la manera en que podemos oponernos es también la configuración de una gran izquierda en red. Si uno piensa la oposición en red, el problema de las formas de organización se transforma en un problema absolutamente idiota. No tiene ni un sentido conversar sobre formas de organización, porque precisamente una red tiene que estar formada de partidos, movimientos, colectivos, de militantes con carnet y estampillitas y de otras militancias que se hacen alrededor de los asados y los conciertos de música, etc. ¿Se dan cuenta? Aquí, si hay algo
¿no?, que ha dividido a la izquierda y que hoy día es particularmente inútil, es conversar formas de organización de esa manera. Que cada uno tenga la forma de organización que quiera. Siempre va a haber cuadrados estalinistas que quieran tener un ejército de revolucionarios profesionales, que lo tengan, pues que sea centralista y que se engrupan con el centralismo democrático. Por el lado, ¿no es cierto?, uno tiene que ser capaz de organizar movimientos con mayor o menor grado de democratismo, de horizontalidad, etc. Aquí, como decía la vez anterior, lo que necesitamos no es un partido único, ni siquiera una coordinadora central, por decirlo así, uniforme, estable, ¿no?, en que están los líderes del movimiento permanentemente. No. Lo que necesitamos es acostumbrarnos a la idea de que la gran izquierda, ¿no?, crece y disminuye respecto de cada tarea concreta. Hay tareas a las que van ciertos sectores, hay tareas a las que va más gente, hay tareas a las que va menos. Y tenemos que acostumbrarnos a una cultura de tolerancia en que si va menos gente, los que no van no son estigmatizados como traidores, entreguistas y qué sé yo. No, pues irán a la otra nomás. ¿Se entiende? Esa cuestión es esencial, porque aquí las famosas, lean, hay unos manuales que dicen, estoy hablando contra de una cosa muy precisa, ¿no? Hay unos manuales que se llaman normas leninistas de organización, estoy hablando en contra de eso. A mí me parece que las normas leninistas de organización eran adecuadas para una máquina de hacer política que se contraponía a una máquina fordista de poder. Bueno, ya no estamos en el fordismo, ahora estamos en el post-fordismo. Ya no somos dominados, ¿no?, de manera solo vertical, porque también hay verticalismo, ¿no? Ya no somos dominados de manera solo homogeneizadora, porque también hay una componente. No, ahora, una componente de eso. No, ahora hay una cuestión mucho más flexible. ¿Sí? Bueno, en los manuales leninistas de organización lo que decía es que no, la oposición tenía que tener unidad de propósito. La unidad de propósito era esta tendencia homogeneizadora de que estamos o no estamos. ¿Sí? Y los que estaban, y los que no estaban, las penas del infierno. Entreguistas, amarillos, qué sé yo, partidarios del compromiso, etc. ¿Sí? No. Noten que una política purista, una política ilustrada, una política de no ensuciarse las manos. No, aquí hay que ensuciarse las manos. Para decir algún, ¿no es cierto?, extremo de un extremo, no, tampoco se trata de tomarlo demasiado en serio, ¿no? Si hay que votar junto con Girardi por una reforma del sistema de salud, votaremos junto con Girardi, porque es un canalla, que es un sinvergüenza, pero que puede estar en esa política concreta, ¿no es cierto?, de acuerdo con una articulación mayor del movimiento popular. Y en otra, ¿no es cierto?, cuando digamos ya, pues entonces si usted votó por mejorar la salud pública, ¿no es cierto?, por recuperar, por potenciar la salud pública, entonces vote por nacionalizar las riquezas básicas, y ahí vamos a ver si va a esa pelea o no, pues. ¿Se entiende? Y entonces, qué bueno que haya ido a una pelea. Bueno, ¿qué le vamos a hacer si no va a la otra? Nuestro horizonte es mucho más grande. Nuestro horizonte siempre es el futuro. La pelea no es para el lado, la pelea es para adelante. ¿Se entiende? Y entonces, esa cultura organizacional, ¿no?, en que uno se acostumbra a la idea de que la oposición no siempre es del mismo tamaño, no tiene un borde definido, ¿no? Aquí no hay. La peor, digamos, práctica es tratar de distinguir quiénes son consecuentes, ¿no?, y quiénes son inconsecuentes, o establecer una carrera, digamos, este es el centro, aquí está la periferia, y los otros son así los aliados instrumentales nomás, ¿no? Es un maquiavelismo de escritorio que sirve para sacar cuentas alegres que en la práctica nunca resultan. O sea, tenemos 100 años tratando de aplicar, de forzar la realidad bajo normas leninistas de organización, y lo que hemos conseguido son presencias electorales que, no voy a decir que las presencias electorales son significativas, es una manera media demagógica de medir fuerza política, ¿no? Claro, pero si esa manera imprecisa nos arrojara un 20% de apoyo y no un 50%, uno diría, bueno, a lo mejor estamos ahí. Pero es que no, pues no le estamos ganando a nadie. No le estamos ganando a nadie, o sea, no hay nadie que saque la cara por la izquierda, ¿no es cierto?, y que concite el aplauso unánime, ¿no es cierto?, del conjunto del pueblo chileno, salvo a propósito de tareas concretas.
salvo a propósito de tareas súper concretas. Hubo un momento a lo largo del año 2011 en que si Camila Vallejo hubiera ido a la presidencia de la República habría sacado mayoría absoluta al día siguiente. ¿Por qué? Porque todo el pueblo chileno se sintió reconocido, ¿no es cierto?, en esa tarea súper, ¿no es cierto?, puntual y en la consigna grandilocuente de educación gratuita, ¿sí? Noten que ni siquiera había un programa, ni siquiera habían proposiciones demasiado concretas y sin embargo toda la gente dijo, no, se puso. Se puso. Y si ustedes miran las encuestas que hizo el enemigo, ahí decía, los estudiantes tienen un 75% de apoyo en el conjunto de la población. Y si traducen eso en voluntad política, ¿se dan cuenta? Ahora, el 2013 ya no estamos en esa misma posición. No estábamos porque el movimiento estudiantil se desinfló, porque los dirigentes sacaron la cuenta, ¿no es cierto?, de una manera un poquito más pequeña. Bueno, son otros plazos. Ahora por decirlo así, la gran izquierda se achicó de nuevo. ¿Se entiende? Hay que dar la pelea por la nacionalización del cobre, hay que dar la pelea por la potenciación del sistema de salud pública, por el poder de los municipios, etcétera, para ver cómo la cuestión crece. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí de lo que hay, la mochila militante que hay que sacarse de encima es la idea que el idealismo ético construyó de las militancias, en que la militancia o es pura o es inconsecuente, en que la militancia es 100% o no es. ¿Se dan cuenta? Pero eso no es un poco pragmático, dependiendo de cómo estamos, vamos acá, vamos para allá, porque con ese criterio a lo mejor sabes que si eso no es ser poco pragmático, eso es ser muy pragmático. Absolutamente, pues si la política se mide por los resultados, no por los honores. No por los honores, pues. Entonces se dan cuenta, pero uno puede llorar de emoción con el Che Guevara, ¿no? Pero los mismos campesinos lo entregaron, pues no le ganó a nadie, pues. Uno puede, no sé, puede emocionarse con la obra y el ejemplo de Antonio Gramsci, pero no le ganó nunca a nadie, pues. ¿Se dan cuenta? Lo único que puede ser llamado política correcta es una política que triunfa. O sea, ¿podríamos votar con Carlos Larraín? Por supuesto que sí, pues. Noten que en julio de 1970, ¿no?, de 1971, la derecha más reaccionaria de este país votó a favor de la nacionalización del cobre, pues. Y no se quedaron afuera, ni siquiera se abstuvieron. Noten que una práctica común en los parlamentos, cuando no quieren quedar mal, no van a votar, no entran a la sala. No, entraron y levantaron la mano para nacionalizar el cobre. Y noten que el cobre ya estaba chilenizado hasta el 51% por Eduardo Frei, y sin embargo los gallos dieron el paso siguiente, ¿no es cierto?, y aceptaron la doctrina Novoa Monreal, la misma doctrina que por supuesto después negaron con el golpe de Estado, ¿no es cierto?, y con las concesiones plenas y todo eso. Pero hubo un momento de hegemonía en que hasta la derecha conservadora se vio obligada a votar a favor de la reforma agraria. Y entonces en ese momento, bienvenido, pues estamos en la... ¿Se entiende? Yo insisto, la única política que se puede considerar correcta es la que triunfa. Pero ojo, yo que hago clases de epistemología puedo advertirlo claramente. Pero voy a advertir una cuestión de tipo lógico. Lo que estoy diciendo no es que los que triunfaron son correctos. Lo que estoy diciendo es que una política correcta tiene que triunfar, no es para los dos lados. Porque en algún momento Hitler y Stalin también triunfaron, y eso no los hace correctos. ¿Se entiende? No, la cuestión es, si una política es correcta, tiene que triunfar. Si una política no triunfa, quiere decir que no es correcta. Y entonces, la única manera de medir si estamos avanzando es si nuestros objetivos estratégicos se están cumpliendo o no. Y entonces lo que decía la vez pasada, cada hora que le saquemos a la jornada laboral a costa de la plusvalía es un avance hacia el objetivo estratégico. La recuperación del sistema de educación pública es un avance hacia el objetivo estratégico. Por eso es que es súper importante tener claros los contenidos. Por eso que hice la sesión del martes solo sobre contenido. ¿Qué es lo que queremos? Queremos gobierno municipal, queremos autonomía de los ciudadanos, queremos educación, salud, cultura y vivienda, ¿no es cierto?, como derechos básicos. Eso es lo que queremos. Sí, pero es que me produce ruido, porque te estoy diciendo. Si una política es correcta, triunfa. No, la única manera, es súper delicado, la única manera de saber si una política era realmente correcta es que triunfe. Es que triunfe. Queremos cambiar la Constitución o queremos cambiar las cuotas para elegir senadores, cámara de diputados. No se puede.
Porque quiere decir que no hemos aplicado la política correcta. Es que claro, hay un sector que no quiere. ¿Cómo tú aplicas ahí? Que no hayamos aplicado la política correcta no es necesariamente culpa completamente nuestra. No, pues hay una situación objetiva, ¿no es cierto?, sobre la cual no nos hemos podido imponer. Pero mientras no nos impongamos, no podemos decir que tenemos completamente la razón. O tenemos la razón, pero en teoría nomás. No sé si se dan cuenta. Esto es una cuestión súper erudita, hegeliana. La verdad, para ser verdad, tiene que ocurrir. Uno no saca nada con decir, tengo la verdad, si la verdad que tiene no ocurre. Pero tú, entonces, en ese caso existiría la verdad absoluta. Sí, pero no es el punto. No sé si la verdad es más absoluta o menos absoluta. Lo único que digo es que si no ocurre, no es completamente verdad, pues. No sé pues, si hoy día es el día de los enamorados, así que voy a poner este ejemplo. Si uno dice, mira, en principio te amo, lo agarran a cachetada uno, pues, como en principio. Bueno, o sea, están dadas todas las condiciones, normalmente yo te amaría. No, pues tiene que ocurrir. No sé si entiende. Si a uno le preguntan, bueno, pero ¿me amas o no me amas? Y uno dice, bueno, sí. No, pues eso tiene que ocurrir, no sé si se entiende. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el marxismo clásico está amoldado a la ilustración y al idealismo ético. Y para el idealismo ético, la verdad de la política es anterior a la acción. Tenemos la verdad y ahora la vamos a realizar nomás. ¿Se dan cuenta? En cambio, para la perspectiva de tipo hegeliano que yo estoy persiguiendo, no, pues la verdad no es verdad completamente hasta que no ocurre. Si no, es pura, digámoslo de manera peyorativa, no necesariamente así, pero teoría. En este planteamiento de descentralizar, de generar poder a nivel comunal, a nivel de municipalidades, entonces quitamos, desaparece la idea de esta de que en algún momento se planteó de que la educación volviera al Ministerio de Educación, claro, y que se planteara una política país de educación. A ver, tiene que haber una política país de educación. El problema es que la administración, la gestión y los contenidos de la educación tienen que surgir de las comunidades locales, no del gobierno central. Ya, pero eso significa que podría haber variaciones entre uno. Absolutamente, tiene que haberlas. Tiene que haberla. O sea, ustedes, no sé si saben, pero si ustedes recorren Italia, ¿no es cierto?, que la quinta parte de Chile van a encontrar 40 programas de educación distintos que responden a tradiciones. Para los europeos una sorpresa que los chilenos hablen igual desde Arica a Punta Arenas, 4.000 kilómetros, ¿no es cierto?, y los tipos tienen la misma mentalidad fascistoide y autoritaria común, ¿sí? ¿No? Aquí lo que hay que hacer es potenciar las comunidades locales, pues. Ahora, lo que pasa es que, voy a ponerlo como programa, ¿sí?, hay responsabilidades que darle al Estado central. El Estado central debe ser responsable, sobre todo, del manejo de los recursos básicos, de la riqueza. ¿Por qué? Porque los recursos básicos no están repartidos uniformemente. Entonces, toda la riqueza del cobre alguien tiene que distribuirla para que llegue hasta Chiloé. ¿Se entiende? El Estado central tiene que ser responsable de las infraestructuras de carácter nacional, ¿sí? Pero la educación, la salud, la cultura, la investigación científica, ¿sí?, el transporte local tiene que estar a cargo de los municipios. Y los municipios tienen que ser chicos para que los ciudadanos puedan estar involucrados directamente en la administración de eso. Eso pasó en Chile ya en 1920, por ahí ya está, desde 1910 a 1920 ya está pidiendo para el cambio de la Constitución en 1925. Ya se está pidiendo una claro, educación que en fuera eso estatal, pero no fuera local justamente, claro. Y era la libertad de cátedra. La historia de Gabriel Salazar es muy útil para eso, porque muestra cómo en Chile ha habido una manía bastante fascistoide, centralizadora, ¿no?, que es funcional al capitalismo industrial, ¿sí?, al capitalismo, por un lado al capitalismo, al usufructo capitalista, pero por otro lado industrial, o sea, además una etapa del capitalismo que hoy día ni siquiera es la que está, digamos, más adelantada tecnológicamente, ¿sí? Las ciudades como construcciones monstruosas, la centralización
como construcción política son apropiadas para una forma que incluso la sociedad capitalista superó. ¿Sí? Entonces, por eso digo que ahora, para que vean la pobreza ideológica, ¿no?, del colegio de profesores. Durante 20 años, el colegio de profesores, manejado por sectores que decían que eran auténticamente de izquierda y que estaban incluso fuera de la concertación, el único programa que tuvo es devolverlo a los colegios municipales al Ministerio de Educación. No sé si se dan cuenta, recién, con las movilizaciones del 2011, ¿sí?, el colegio de profesores sacó un pronunciamiento diciendo: queremos, ¿no es cierto?, que los colegios vuelvan, pero que la municipalización se mantenga. ¿Se dan cuenta? Recién. Se dieron cuenta los mismos profesores que no habían explorado en absoluto empíricamente su propio problema gremial, ¿sí? Se dieron cuenta que el problema de los municipios no es que la educación sea municipal, es que los municipios no tienen plata nomás. Y todos los municipios que tienen plata para tener colegios tienen buenos colegios. Y los colegios municipales con plata, ¿no?, son proporcionalmente mucho mejores que los colegios particulares subvencionados, ¿sí? Pero tuvieron que pasar 20 años, o sea, ¿qué significa eso? Significa que esa izquierda durante 20 años le hizo simplemente el juego a la destrucción de la educación pública, contraponiendo una cuestión absolutamente deschavetada, ¿no es cierto?, contra una política súper práctica, destruir la educación pública nomás, ¿no? Ahora, yo insisto en eso, ¿eh? Aquí se trata de un extremo pragmatismo, pero lo que justifica ese pragmatismo es que tengamos claros los contenidos, no las formas, primero los contenidos. Por eso que digo que discutir sobre organización es inútil, ¿sí? Que lo que hay que tener claro es qué es lo que queremos, y respecto de lo que queremos hay que ver qué paso, ¿no es cierto?, adelante se da con cada tarea política, social, ¿sí? Ahora, por otro lado, cuando planteé, ¿no es cierto?, cómo entender el concepto de revolución, yo decía: mire, la revolución no hay que pensarla como un evento así como dramático, significativo y de alguna manera definitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reverso de esa idea, que es una ilusión, que históricamente no ocurre, el reverso es la desilusión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y qué es lo que absolutamente cualquier persona con 2 dedos de frente, o 3 o 6, ¿no es cierto?, dedos de frente se puede dar cuenta. Lo que ocurre es que esos eventos no son definitivos, y que las revoluciones triunfan, tienen su momento de gloria y después se van al hoyo. Y que no hay nada que garantice, ¿no es cierto?, que ganar la patria de los trabajadores va a durar 300 años. No, pues 70 años después se dan vuelta la chaqueta, se venden las empresas a sí mismos, ¿no es cierto?, se pasan al capitalismo. Y entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es concebir la revolución comunista como una larga marcha, en la cual pueden haber eventos muy dramáticos, muy triunfantes, y al mismo tiempo pueden haber derrotas muy dramáticas, muy triunfantes, pero lo que hay que tener presente siempre, como digo, es el contenido. Vamos, 3 pasos para adelante, 4 o 2 pasos para atrás, pero siempre hay un horizonte el cual perseguir. Entonces, la revolución es un largo proceso, ¿se dan cuenta? Uno tiene que, no tiene por qué, una ilusión ilustrada, jugarse todas las cartas a los bolcheviques, se tomaron el poder, ahora empieza la historia de la felicidad humana. No, ya sabemos que eso no es así, ¿se dan cuenta? Y entonces, claro, cada vez que avanzamos estamos contentos. ¿Y cómo sabemos que avanzamos? Por los contenidos. Y cada vez que retrocedemos, precisamente por los contenidos, nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo, ¿se dan cuenta? Si la jornada laboral se ha flexibilizado y el resultado de esa flexibilización es que la jornada laboral efectiva ha aumentado en vez de disminuir, y por otro lado, como reverso, el desempleo estructural ha aumentado en vez de disminuir, porque los desempleados absolutos aumentan, ¿no?, en contra de lo que dicen, ¿no es cierto?, la derecha neoliberal, de que la flexibilidad del empleo aumenta la cantidad de empleo. Lo que ocurre es que aumenta, ¿no?, por un lado, el sobreempleo, o sea, gente que trabaja más de 8 horas diarias, y por otro lado, aumenta el desempleo absoluto, o sea, la pobreza dura que llaman los canallas, ¿no es cierto?, se agrava, ¿sí? Entonces quiere decir que hemos retrocedido. Que volver a rigidizar la jornada laboral en torno a 8 horas sería un avance, ¿se dan cuenta? Usted, este largo camino hacia el comunismo que describe usted lo consigue, ¿cómo consigue la historia del proletariado en este proceso? Bueno, es que ese proceso es impulsado por un sujeto, ese sujeto es el movimiento popular, y el movimiento popular son, en primer lugar, los productores directos de bienes materiales,
En segundo lugar, los que producen servicio pero reciben solo el costo de su fuerza de trabajo. En tercer lugar, los oprimidos en general. ¿Sí? Eso es el movimiento popular, ese es el sujeto, ¿no?, de esta marcha. ¿Sí? Ahora, como digo, los triunfos, no, cuando estemos en el comunismo vamos a decir, ¿sabe qué? Ganamos un 100%. De aquí, en esa larga marcha, los triunfos son, ¿no es cierto?, 50, 60, 80 y después 40, 20, 30. Y después de nuevo, 50, 80, 90 y después, ¿no es cierto?, a la sonada reaccionaria siguiente, de nuevo, 70, 30, 20. Vamos a estar permanentemente así. Y entonces, para eso es útil, lo dije en una sesión anterior, ver cómo la burguesía construyó su camino al poder. Y el camino al poder de la burguesía duró 400 años. Y durante esos 400 años, ¿no es cierto?, a sangre y fuego, avanzaron y retrocedieron 1000 veces hasta que a mediados del siglo XIX ya tenían todo el poder en las manos. ¿Te das cuenta? O sea, el modelo, como decía en una sesión anterior, no es la revolución rusa. El modelo es más bien la revolución burguesa en Inglaterra. Los 400 años que duró la revolución burguesa en Inglaterra. ¿Sí? Seamos más concretos. Más concretos. Ahora pasemos a la cuestión de plan, de programa, de Chile. Digámoslo, de Chilito. De Chilito. Chile es una construcción artificial de gente que cree que es blanca. Todo más o menos morenito, pero juran ser europeos, qué sé yo. Mi opinión es que Chile dura desde Chillán hasta Copiapó. Eso es Chile. El resto es Bolivia, es Perú, y para el sur es el gran país, ¿no es cierto?, de los mapuches que quedan. De los mapuches que quedan, que son una mezcolanza de un montón de pueblos distintos que, como fueron arrinconados, ahora están todos mezclados y tratando de construir una identidad común. ¿Sí? No, pues ese es Chilito. Chilito es lo que se llama la zona central. ¿Sí? Desde la zona minera de La Plata, ¿no es cierto?, que es el Chile histórico, de la minería de La Plata, 1830-40, ¿sí?, hasta la zona agrícola que llega a todo reventar hasta Concepción. No sé si saben, pero Concepción históricamente es una islita que está ahí en la costa, ¿no?, y que tiene un mar mapuche para adentro. ¿Sí? Y esa islita chilena a la que se llega por barco estaba conectada débilmente con Chillán, que era la frontera. ¿Sí? Hasta ahí llega Chile. Ahora, bueno, asumamos, Chile es más grande, en una guerra imperialista y abusiva, le quitamos Antofagasta a los bolivianos, le quitamos Tarapacá a los peruanos. Y a mí me vinieron a preguntar, una vez le dije a un taxista eso, se enojó, casi me bajó el taxi. Está ahí, de nuevo los bolivianos quieren salir al mar. Y yo le dije así, sin pensarlo mucho, sin asumir las consecuencias. Yo creo que hay que devolverle Antofagasta a los bolivianos. Me miró así como chileno, fascistoide, católico, pacato, reaccionario, oscurantista, discriminador, ¿sí? Como chileno, así me miró por el espejo, así como, usted es boliviano, me dijo. Bueno, pero supongamos que hay un Chilito. Mi opinión es que la política revolucionaria debería tener como base mínima América Latina. ¿Sí? América Latina, esa es la unidad, ¿sí? Porque aquí estamos en una revolución de una clase social contra otra, no de unos chilenitos contra un gobierno y unos peruanitos al lado contra otro gobierno. ¿Sí? Sin embargo, como el capitalismo nos tiene, como la administración mundial nos tiene, ¿no?, adiestrados a esta división en políticas nacionales, ¿sí?, hablemos del programa en Chile. Mi opinión es que aquí hay una gran tarea revolucionaria que hacer y que es en realidad lo único que justifica a este país ante, ¿no es cierto?, los intereses del imperialismo. Aquí hay que nacionalizar las riquezas básicas, en particular el cobre. Eso es lo que hay que hacer. Y si eso se consigue, hemos dado un enorme paso hacia el futuro. Es por eso que pasamos 20 años en dictadura y otros 20 años, ¿no es cierto?, en una democracia chamullenta que en realidad vale lo mismo que la dictadura. Es por el cobre. En Chile no hay, desde el punto de vista del capitalismo internacional, no hay nada que valga lo que vale el cobre. A la larga probablemente el litio va a valer eso mismo. Pero ni la pesca, ni la celulosa, ni el vino, ni los, no sé, ¿cómo se llaman? Los brócolis que se cultivan aquí o los kiwis,
valen algo, ¿no es cierto?, para el capitalismo transnacional. Este país no vale como plaza financiera, una cagada de mercado financiero, ni vale por la centolla o por los salmones que produce. Aquí lo único que interesa desde el punto de vista de la regulación transnacional es el cobre, por un lado, y una torta que se ha ido juntando, ¿no?, que es la torta financiera de las AFP. ¿Sí? La mitad del valor de este país en este minuto, ¿no?, son los fondos de los trabajadores acumulados en las AFP. Mi opinión, sin embargo, es que siendo una tarea prioritaria recuperar esos fondos para los trabajadores, en realidad son riqueza de papel. Son riqueza de papel porque el día que el imperialismo, ¿no es cierto?, el día que el capitalismo transnacional quiera desvalorizar esos papeles, los trabajadores van a cagar en este país. Van a cagar. Va a pasar lo mismo que con el corralito argentino. ¿No? Van a desvalorizar los fondos previsionales simplemente por operaciones financieras. Y entonces, claro, tenemos que hacer todo lo posible, urgente, tratar de salvar esos fondos, ¿no es cierto?, en el capital real que valen actualmente, en el capital ficticio que valen actualmente, ¿no es cierto?, para los trabajadores. Sin embargo, esa no es la riqueza real. La riqueza real es el cobre. ¿Sí? O sea, aquí no hay ni un programa de izquierda, o no hay ni un programa que pueda llamarse de izquierda, si no dice, ¿no es cierto?, en el subtítulo y como primer punto, nacionalizar el cobre. ¿Qué significa eso en concreto? Significa por decreto presidencial, sin pasar por el Parlamento, eso se puede hacer, es legal, ¿no?, derogar las concesiones mineras, retirarlas. Eso es una facultad del presidente de la República. ¿Sí? Eso significa, ahora, por una mayoría, ¿no es cierto?, significativa, calificada del Congreso, derogar la ley de concesiones plenas. Hay muchos precedentes a nivel internacional en que ciertas leyes dictadas bajo dictaduras han sido derogadas posteriormente con el argumento de que fueron aprobadas en un contexto en que el conjunto del pueblo no fue consultado. ¿Sí? Hay muchos precedentes. O sea, eso en el derecho internacional es una posibilidad real. No es que Chile se vaya a arrancar con los tarros así para convertirse en el próximo Vietnam del planeta o cosas por el estilo. No. Aquí el pueblo chileno puede hacer una declaración, ¿no es cierto?, solemne de que la ley de concesiones plenas fue aprobada bajo un gobierno autoritario que no era legítimo para el conjunto del pueblo chileno y por lo tanto puede ser derogada, ¿no?, sin que el Tribunal de la Haya nos presente querella o los norteamericanos nos vengan a poner, ¿no es cierto?, los cañones frente a Valparaíso, que probablemente igual lo van a hacer. ¿Se dan cuenta? Oye, derogar la ley de concesiones plenas, porque en Chile no se ha desnacionalizado el cobre. No, lo que se ha hecho es darlo en concesión plena. ¿Sí? Y es José Piñera el que inventó la ley de... Y el santo, pues no sé si saben que están a punto de canonizar al santo neoliberal que es Miguel Cast. ¿Sí? Dentro de los Chicago Boys originales, ¿no?, había un joven que tenía, no sé, casi poco menos de 40 años, un tipo muy joven, que se llamaba Miguel Cast, y en algún momento le dio un cáncer muy agresivo, fulminante, y se acordó que era católico y pechoño, y rezó y se murió igual, porque Dios quería tenerlo a su lado, porque como Dios es momio, o si quería tener un asesor financiero, y sepan que ese tipo está en proceso de canonización, en el Vaticano. El próximo Papa lo va a declarar beato, lo que significa que se puede adorar, etc. ¿Sí? Va a ser el primer santo neoliberal. Ahora, nacionalizar el cobre. Ese es el primer punto. Pero si entregamos Tarapacá y Antofagasta y llegamos hasta Copiapó y nos quedamos... Pero ese no es el primer punto. Yo lo pondría dentro del programa. Perdemos regalémosle, por supuesto, devolvámosle. No, queda la mitad del cobre, si la mitad del cobre no está en Antofagasta, pero no, le damos el monopolio del litio a los bolivianos, porque el litio en el mundo está repartido entre Bolivia y Chile, los salares de Bolivia y los salares de Chile. Y yo no tendría pero ni un problema en regalarle la riqueza fundamental de este país a los bolivianos. ¿Por qué? Porque los bolivianos y los chilenos son la misma cosa, la misma cagada, no tenemos ni una sola diferencia. Todas las diferencias son artificiosas y las enseñan los profesores fascistoides de historia, ¿no es cierto?, y los milicos. O, voy a decirlo de otra manera, a nadie le interesa la patria. La patria la inventaron los milicos y los terratenientes en la época que había terratenientes, antes de la reforma agraria, y en la época en que los milicos creían que podían ser nacionalistas. Hoy día los milicos se dedican a los negocios, venden armas, trafican armas
y los terratenientes fueron arrasados por la reforma agraria. A nadie le interesa la patria. ¿Se dan cuenta? Y entonces nos va a interesar a nosotros, ojo, los únicos defensores de la patria son la izquierda, es una especie de absurdo. ¿Sí? Nosotros estamos interesados en la soberanía nacional, cuando en realidad deberíamos estar interesados más bien en desarmar la soberanía nacional y armar una gran soberanía latinoamericana, como es el, ¿no es cierto?, el ideal bolivariano, qué sé yo. ¿Sí? Pero la patria, en último lugar del programa, la patria. ¿Sí? La patria no sirve para nada, la patria solo sirve para contraponer a trabajadores contra trabajadores cuando el capital entra en crisis y hace falta una guerra para sacarse el pillo. ¿Sí? Ahora, el cobre, ese es el primero. Esa es la, por decirlo así, ya que estábamos hablando de consecuente, la prueba de blancura de si uno, ¿no es cierto?, es de izquierda o no es de izquierda. Pues. ¿Sí? Usted es progresista, usted es un buen amigo, pero sabe que si usted no plantea la nacionalización del cobre ya, no es de izquierda. No. No pasó nada. Y siento que se podría haber sacado. Podrían haber derogado la concesión por prácticas ilegales. Ellos hicieron una ilegalidad. Pero para que vean qué es la concertación, para que vean qué es la concertación y cómo la concertación y la derecha son lo mismo. ¿Sí? Obligaron al Estado chileno a comprar y además 10 veces sobrevalorada una mina que en realidad es del Estado chileno. No sé si saben que el Estado chileno compró la cuarta del 25% de un mineral que es chileno. No sé si se dan cuenta, es una cuestión. ¿Y por qué lo obligaron a comprar? Porque hay dos movidas ahí. Una, que el Anglo American tenía que justificar capitales por la crisis financiera europea y esto se estaba liquidando. ¿Sí? Pero otra, aprovecharon de hacer una movida ideológica. Una movida para los medios de comunicación, una movida, un gran recordatorio para el pueblo chileno. El cobre no es chileno. Si quieren volver a tener el cobre van a tener que comprarlo. Ese es el recordatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, Argentina hizo eso con se puede nacionalizar el cobre. ¿Hay precedentes? Sí hay precedentes. Sí hay precedentes. Los países árabes nacionalizaron el petróleo, ¿no es cierto? Ecuador nacionalizó el petróleo, Evo Morales se atrevió a nacionalizar la electricidad y el gas, ¿no es cierto? Y los capitales españoles todavía no han sido capaces de promover un golpe de Estado en Bolivia. ¿Se dan cuenta? Pero ojo, porque el cobre es un poquito más valioso que el gas boliviano o que el petróleo ecuatoriano. Pero ese es el primer punto. ¿Sí? Aquí tenemos un problema porque para nacionalizar el cobre hay dos opciones: nos vamos a los fierros o nos sentamos a conversar con... O conseguimos una gran mayoría nacional como la de 1970. Pues si el cobre se nacionalizó de manera pacífica, lo que hay que hacer es aplicar de nuevo la doctrina Noboa-Monreal y descontarle las ganancias excesivas y cobrarle el valor del libro real. ¿Por qué? Porque los compadres han declarado pérdida durante 40 años. La nacionalización del cobre implica un golpe de Estado. Y entonces a la patada. Claro, pero es que si no, no. No sé si se dan cuenta. ¿Qué significa ser de izquierda? Nacionalizar el cobre y asumir las consecuencias. Y asumir las consecuencias, por supuesto, si nacionalizamos el cobre sin ningún apoyo popular, obvio que va a haber un golpe de Estado. Pero si nacionalizamos el cobre en una posición de fuerza, lo van a pensar dos veces, o les costará más, o estaremos ahora en condiciones de tener un papel más digno ante el golpe de Estado y no simplemente ir meternos todos los que pudieron en embajada y los que no pudieron, ¿no es cierto?, ser arrinconados en las poblaciones. Pues. Y entonces, no sé si se dan cuenta, pero no estoy hablando de la vía pacífica del socialismo. Estoy hablando de tomar medidas radicales y asumir las consecuencias, aunque sean, ¿no es cierto?, violentas. ¿Sí? Ahí es donde hay que cobrarle a los milicos y decir, y ustedes no estaban para defender la soberanía nacional. Bueno, ahí tienen la Marina norteamericana frente a Valparaíso, pues atrévanse ahora. Claro, pues, ese es el enemigo. ¿Sí? Y noten que hubo un momento en que los milicos chilenos estuvieron dispuestos a hacer esa defensa. Y eso es Carlos Prats y eso es la doctrina Schneider. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es imposible. Ahí la cuestión no es en blanco y negro. ¿Sí? Noten que, como digo, Ecuador, Argentina, Bolivia han tenido políticas en Argentina se nacionalizaron las AFP.
de golpe y porrazo, ¿sí? Y ahí está el gobierno argentino, no ha habido golpe de Estado, entonces hay precedentes. ¿Sí? Pero que los oficiales nos mandan a la Escuela de las Américas, Bueno, cambio de nombre, ¿no? por supuesto, Pero ya- y a la Bachelet también. Días atrás conversamos con unos compañeros dirigentes del sector público de un programa, ¿ya? Entonces, por lo menos un grupo decía, bueno, tiene que haber un programa máximo, ¿ya? Y otros decían, entre ellos algunos comunistas, que tenía que haber gradualidad. Entonces, en ese sentido, digamos, y bueno, estaba en el grupo del programa máximo y que tenía digamos, que ya no teníamos que ir con un territorio, sino que teníamos que tener esa demanda por delante y olvidarnos de pedir y pedir y pedir. Yo creo que tiene que haber, uno tiene que discernir qué es gradual y qué no. Porque la cuestión no es si es de un viaje o es gradual, así abstractamente. Puede que haya cuestiones que sean graduales y hay cuestiones que son cruciales y tienen que ser de un viaje, ¿sí? En ese sentido, lo que yo diría es que la nacionalización del cobre forma parte de un programa mínimo, no de un programa máximo. O sea, se parte por ahí. Los recursos para la educación, para la salud, ¿no es cierto?, para la cultura y para el transporte tienen que salir de la única riqueza que Chile tiene, ¿no es cierto?, de manera como sustantiva, por decirlo así, ¿sí? Entonces, el programa mínimo en ese punto tiene que ser radical. Yo estaría de acuerdo con plantear gradualidades en otros ámbitos. Voy a plantearlo. Desde luego, en segundo lugar, nacionalización del cobre. Es necesario, a como dé lugar, cambiar la constitución política de este país. No es solo el binominal. No sé si se dan cuenta que los ambiciosos lo que quieren hacer es reformar el binominal ampliando los cupos, no eliminando el sistema, es tener más diputados. ¿Por qué? Porque hay toda una generación de ambiciosos que no pueden ser diputados porque los otros están apernados. Entonces tienen que ampliar los cupos y cambiar radicalmente la constitución de Lagos, de Pinochet Lagos, ¿sí? Y eso, de nuevo, es una larga marcha. Aquí lo que tiene que haber es una asamblea constituyente. Hoy día leí en el mostrador que hasta Eduardo Frei Montalva planteó que tenía que haber una asamblea constituyente. ¿No? De sentido común, tiene que haber una asamblea constituyente. Y ahí uno mide, ¿no es cierto?, a la postura de Escalona, que no sé si se dan cuenta, pero la movida de Escalona es que los socialistas le están dando garantía a los empresarios de que el gobierno de Bachelet no va a ser tan duro, no se va a hacer cargo de las demandas sociales. Y entonces hay una mascarada. Los demócratas cristianos se manifiestan de acuerdo con la Asamblea Constituyente y los socialistas en contra. ¿Por qué? Porque los demócratas cristianos quieren ampliarse hacia la izquierda y los socialistas quieren darle garantía a la derecha. Ese es el juego, ¿sí? Pero apenas la Bachelet salga elegida, Escalona de un día para otro va a cambiar de opinión y va a decir, no, he entendido que debería haber asamblea constituyente. Es perfectamente posible, ¿sí? Ahora, sin embargo, la asamblea constituyente tiene que ser una asamblea proporcional, no elegida de manera binominal, sino una asamblea proporcional. Mi opinión es que no tiene ni un sentido plantear una asamblea constituyente popular. No, tiene que ser una asamblea constituyente que represente a toda la cagada de país que tenemos. En que esté Espina, en que esté Novoa, ¿no es cierto?, en que esté Walker, qué sé yo. Y ahí es nuestro desafío, qué proporción de la asamblea constituyente somos capaces de ganar o no. Pero una asamblea constituyente que no están todos los sectores políticos, simplemente no va a ser capaz de legitimar una constitución. En tercer lugar, mi opinión es que la asamblea constituyente tiene que ser deliberante. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido siempre en Chile, y es perfectamente posible que ocurra de nuevo, es que haya asamblea constituyente, pero haya una comisión redactora de la Constitución. Y la tarea de la asamblea constituyente se reduzca a discutir un programa constitucional ya hecho por una comisión. No, la asamblea constituyente tiene que redactar directamente el proyecto constitucional, no encargárselo a una comisión redactora. Pero enseguida, el proyecto constitucional que surja de la Asamblea Constituyente
tiene que tener alternativas constitucionales. Tiene que ser sometido a plebiscito, eso es obvio, todas las asambleas constituyentes ponen, ¿no es cierto?, su resultado, lo exponen a un plebiscito. Pero no podemos aceptar, ¿no?, que nos entreguen un paquete cerrado en que diga, no, constitución sí a un lado y una bandera negra al otro lado, como se hizo alguna vez. ¿Sí? No es sí o no. Los ciudadanos tienen que ser capaces de votar por alternativas constitucionales. Y si lo que queda es un pastiche, entonces la Constitución, la Asamblea Constituyente tiene que seguir funcionando hasta lograr una Constitución coherente. ¿Sí? Mi opinión es que para que eso sea posible es necesario legitimar el mecanismo plebiscitario a todo nivel. Sepan que los plebiscitos en Chile son posibles. Son posibles. Siempre han sido posibles según la Constitución del 80. La manera de forzar un plebiscito en Chile es que el presidente de la República presenta un proyecto de ley, la Cámara de Diputados lo rechaza, presenta el mismo proyecto de nuevo. Si la Cámara de Diputados lo rechaza por segunda vez, el presidente de la República puede llamar a plebiscito. ¿Sí? Pero por supuesto, es consultivo, no es vinculante. Sin embargo, la fuerza política de un plebiscito es indesmentible. Indesmentible, o sea, por muy consultivo que sea, si el plebiscito se gana por una mayoría más o menos apreciable, nadie se atreve a decirle después que no. ¿Sí? Y entonces, ojo, no es cierto que la Concertación no llamó a plebiscito porque no tenía mayoría parlamentaria. Al revés, precisamente porque no tenía mayoría parlamentaria, tenía la oportunidad de forzar un plebiscito y no lo hicieron, no quisieron hacer. ¿Se dan cuenta? Peor aún, hubo momentos, años, ¿no es cierto?, 2 años en un periodo, otros 2 años en otro, en que la Concertación sí tuvo la mayoría parlamentaria simple para aprobar un montón de proyectos de ley que siempre han dicho que no, que la derecha no quería, etc. ¿Sí? Tenían la mayoría parlamentaria. Lo que pasa es que dentro de la Concertación no tenían los votos. Claro, porque si uno sumaba a todos los parlamentarios de la Concertación, claro, ganaban la votación. Pero si uno hacía la votación concreta, la mitad de los demócratas cristianos votaban por la derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces no es un problema de que la Concertación no tuviera la mayoría. El plebiscito siempre ha sido posible. Sin embargo, lo que hay que hacer aquí es forzar la voluntad política, forzar a la clase política al mecanismo plebiscitario. Para eso, como digo, hay que legitimar en los ciudadanos la vía plebiscitaria. Para eso, lo que hay que hacer es promover plebiscitos a nivel comunal. Los plebiscitos a nivel comunal son vinculantes. ¿Sí? Y noten que la izquierda chilena tiene, entre muchas otras vergüenzas, la vergüenza de que los únicos municipios que han llamado a plebiscitos son los municipios de la derecha. Ninguno de los municipios controlados por las fuerzas de izquierda del tenor que sea han hecho plebiscitos comunales para decidir absolutamente nada, ni siquiera cómo sacar la basura. ¿Se dan cuenta? Y entonces, en todos los lugares donde hay un alcalde comunista o donde hay un alcalde del MAS, debería haber plebiscito, a propósito de lo que sea. ¿Por qué? Porque lo importante es legitimar el mecanismo plebiscitario o empoderar a la ciudadanía, ¿no es cierto?, en que sus opciones tienen sentido. Noten que incluso pasó una cuestión que es bastante escandalosa. El intendente de la región del Biobío, ¿no?, Toa, ¿cómo se llama? El hermano de José Toa, que no se llama José. ¿Sí? Jaime Toa promovió un plebiscito por fuera para evitar la privatización del agua potable. ¿Sí? Para que vean los canallas, ese plebiscito por fuera, que lo ganó, ¿sí?, un plebiscito absolutamente informal, ¿sí?, no solo no vinculante, sino que además fuera de la legalidad, ¿no?, que lo ganó, tuvo una votación enorme, ¿sí?, no fue implementado en las comunas en que la propia izquierda tenía alcalde. O sea, el intendente Jaime Toa promovió el plebiscito, ganó el plebiscito y los alcaldes, incluso de izquierda, no respaldaron ese plebiscito. Y entonces, ¿qué hizo? Esto ocurrió durante el gobierno de Lago, ¿no? Lo que pasó es que Lago privatizó el agua potable en la 9ª región. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estamos, no sé si se dan cuenta, eso ya no es culpa de la derecha, ni del golpe, ni del consumismo, ¿no es cierto?, ni del temor que le tenemos a Pinochet, pues. Es culpa de la propia izquierda.
Eso es culpa de la camarilla que figura como izquierda en este país. Tiene puras políticas, ¿no es cierto?, como sectoriales, caudillistas, etc. ¿Sí? Entonces, hay que promover plebiscitos por el objetivo político de hacer plebiscitos, incluso independientemente del valor del contenido mismo del plebiscito. ¿Sí? Y esos plebiscitos municipales son vinculantes. Entonces hay que ponerle el... ¿sí? Es decir, Aysén debería ser un plebiscito. ¿Se dan cuenta? Si tienen la mayoría, si están reclamando por historias regionales, deberían expresar eso como un plebiscito a nivel municipal, de tal manera que el municipio se presente, ¿no es cierto?, ante el Estado central diciendo: esta es la voluntad vinculante de los habitantes de Aysén, ¿sí?, de Coyhaique. Primero, la nacionalización del cobre. Segundo, ¿no es cierto?, la Constitución. Yo creo que en tercer lugar, el programa mínimo, es la gran operación de salvataje que hay que hacer sobre la educación y sobre la salud pública en Chile. Mi opinión, pero es una cuestión de consigna, es que el tema no es la gratuidad de la educación. Si quieren tener universidades privadas, incluso caras y con fines de lucro, que las tengan. No, el tema para la izquierda es que el Estado no ponga ni un peso en la educación privada. A ningún nivel. Ni en la educación universitaria, ni en la educación primaria. Que no ponga ni un peso. Es decir, voy a decirlo de manera genérica, hay que terminar con la política de concesiones, con la política de subvenciones en educación, en salud, en transporte, en vivienda. La política de subvenciones es la política privatizadora. Es una política privatizadora en que no se vende algo, sino que se entrega completamente la gestión de algo a la iniciativa privada y el Estado financia esa gestión. Es lo que pasa con los hospitales. ¿Ah? Claro que es una cuestión administrativa, ¿no? Piensen en los hospitales que prometió la señora, ¿no es cierto?, que es médico además, ¿sí? 5 hospitales grandes en la región metropolitana. Bueno, lo único estatal de esos hospitales, ¿no?, son las murallas. Todo lo demás, desde los servicios de aseo, ¿no?, hasta las atenciones médicas, van a ser concesionados. ¿Se dan cuenta? Es decir, vamos a tener unas murallas en que viene el interés privado a ocupar la infraestructura del Estado, financiado por el Estado, para hacer salud pública. ¿Se dan cuenta? Es decir, los compadres, para esos hospitales no van a contratar ni una jornada de médico, sino que van a licitar todas las atenciones, ¿no?, para que los profesionales médicos ganen esas atenciones médicas de manera privada, como ejecutores desde el sector privado. ¿Sí? El mismo problema ocurre con el auge. El auge garantiza, ¿no?, para el usuario la atención, pero el usuario va con la plata del Estado a una clínica privada, y eso significa en el fondo, ¿no?, en la práctica, que las platas auge son una subvención al sistema privado de salud. Entonces, hay un país de canalla, y esto es la concertación, ¿eh? Y esto es Nicolás Izaguirre, y esto es el gobierno de Michelle Bachelet, ni siquiera el de Lago, ¿sí? Canallas son tan canallas que cuando la gente del auge empezó a llevar su voucher a las clínicas privadas y empezó a aparecer en la clínica alemana, ¿no es cierto? Yo vengo a auge, así que quiero que me aseguren aquí. De repente las clínicas privadas se empezaron a llenar de rotos, y entonces la administración Bachelet autorizó que las clínicas privadas puedan atender en los hospitales públicos, para que los rotos no se vayan a meter a la clínica privada. ¿Se dan cuenta? Y entonces, y atender no significa solo que el médico viene a atender al hospital público, significa que toda la atención se hace con infraestructura pública. Y sin embargo, el precio de la atención va a dar a los dueños del hospital privado. ¿Sí? Y entonces hay que terminar con el sistema de concesiones y subvenciones en la educación, en la salud y en el transporte, por ley. En ese caso, yo soy partidario de una política de gradualidad. Me parece que hemos llegado a una situación tal en que si ustedes le quitan el financiamiento fiscal
a los colegios subvencionados, ¿no? Quiebra el 60% de los colegios en Chile al día siguiente. ¿Sí? Y entonces digamos a la mayor parte de la población chilena, ¿no? Con los liceos cerrados. No, aquí lo que hay que hacer es congelar las subvenciones educacionales y en un plazo de 10 años empezar sistemáticamente a disminuirlas. Para que los compadres y autorizar a los empresarios privados de la educación que vayan supliendo la disminución de la subvención estatal por un cobro. Que vayan cobrando. A ver si van a tener los clientes que tienen ahora que el Estado les paga todo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué significa eso? Transferir sistemáticamente los recursos de la subvención estatal, ¿no? A una política pública de educación gestionada desde los municipios. Es decir, que el Estado central se haga responsable, ¿no? De repartir la plata suficiente a los municipios para que tengan un sistema educacional adecuado. ¿Sí? Noten que ahí también, es un país de canalla, nadie se ha preocupado de fiscalizar, ¿no? Que los municipios gasten la plata de educación en educación. ¿Se dan cuenta? Los municipios gastan la plata de educación en pagar el alumbrado público, en pagar los servicios de aseo. ¿Sí? Y noten que eso es malversación de fondos públicos. Es un delito, ¿no? Los alcaldes podrían ir presos. Sin embargo, nadie se ha preocupado de fiscalizar que los alcaldes vayan presos por eso. Ya la ley prohíbe eso, y sin embargo es una práctica común. ¿Por qué no se ha fiscalizado? Porque al Estado le importa un comino que la educación municipal sea buena o mala, pues. Así de simple. Y nos quedaría buscar. ¿Cuál es el criterio para ver? Porque igual, por lo menos en el instituto, la propuesta choca como con la cultura machista que arrastramos nosotros, los que hemos leído un poco de marxismo, de el tema de que no se deja espacio a la iniciativa privada. Y no es el criterio que usted dice, que es mejor quitarle espacio que prohibirla de... A ver, ¿cuál es el punto aquí? Porque uno podría, ¿no es cierto?, dársela de vanguardia industrializadora y prohibir todo lucro en educación. No sé si se dan cuenta. Esa consigna grande, así que curiosamente es increíblemente stalinista, se prohíbe el lucro en educación, significa que los colegios católicos tendrían que cerrar. Y entonces por eso cada vez que se habla de fin del lucro en educación, el arzobispo de Santiago va a La Moneda a representar su inquietud por el futuro de la educación chilena, porque el principal empresario educacional en Chile es la Iglesia Católica. ¿Sí? El 20% de los colegios básicos y medios pertenecen a la Iglesia Católica. 10 universidades de las 40 que hay se declaran católicas. 3 de esas universidades reciben financiamiento directo del Estado, directo, no por la vía de la subvención. ¿Sí? Entonces, claro, a la Iglesia Católica la cuestión de la gratuidad de la educación, ¿no? les cae como aquí en el voto. Entonces, uno podría plantearlo así, y decir, la cuestión de la educación con el 2011, nos encontramos como 20 veces con Manuel Riesco en foros, porque como habemos pocos marxistas, nos invitaban a todos los foros. Y entonces Manuel, que es marxista y es de izquierda, no me perdone Manuel, pero un poquitín amarillo, decía, el Estado tiene que potenciar las universidades públicas. Públicas. ¿Cuáles son las universidades públicas? Bueno, las universidades estatales son públicas, pero hay universidades privadas que son públicas. ¿Sí? Y entonces de repente se le ocurrió decir en un foro, ¿sí?, yo que soy viejo estuve en la reforma universitaria y nosotros luchamos para que el Estado financiara la Universidad Católica. Porque era una universidad pública, con un proyecto progresista en esa época. ¿Sí? Y entonces yo le decía, perdón, pero yo también soy viejo. Y yo no tengo la menor memoria de que nadie haya luchado para financiar la Universidad Católica. No. Aquí en Chile hubo un arreglín que viene de la época de Pedro Aguirre Cerda. ¿Sí? Resulta que cuando los gobiernos radicales expandieron la educación pública, ¿sí?, la Iglesia Católica puso el grito en el cielo. Y entonces, en esa época, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se estableció el sistema de subvenciones educacionales del Estado a colegios particulares para compensar a la Iglesia Católica de este crecimiento de la educación laica. ¿De dónde viene el problema? Esta cuestión no lo inventó Pinochet, el sistema de subvenciones se inventó en los gobiernos radicales, en un arreglín en que la Democracia Cristiana y el Partido Conservador consiguieron una compensación
Y entonces el Estado invirtió masivamente en educación estatal y paralelamente se preocupó de hacer crecer, ¿no es cierto?, de manera proporcional la educación católica. Y eso que el Estado estaba separado de la Iglesia desde el 25, y eso que la Iglesia, ¿no es cierto?, se supone que no tiene representación ciudadana en el aparato del Estado, etc. Y entonces, para que vean el país de mierda, allí los católicos se han sacado a la lotería por debajo desde hace 80 años. Y entonces, no. Resulta que ahora, con la política neoliberal y con Pinochet, les viene como anillo al dedo. La política se confirma y se refuerza, y se convierten en los mejores, en los grandes empresarios educacionales, ¿sí? Sepan ustedes que en Estados Unidos, la única manera en que las arquidiócesis católicas, ¿no?, han podido salvarse de la quiebra por las demandas que se han presentado por abusos sexuales contra niños, ¿no?, financiando esas demandas con la plata de los colegios católicos. Y entonces la Iglesia Católica aquí en Chile está haciendo caja. No sé si saben que parte de la movida de vender el Canal 13 a Luxic tiene que ver con hacer caja. Porque los compadres, con el auge de las demandas en Irlanda y en Estados Unidos, simplemente se alarmaron. Y una directiva del Vaticano, hagan caja, porque aquí va a quedar la cagada. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pagar eso? A través de las subvenciones a los colegios católicos, pagamos las demandas que los compadres tienen que pagar porque han abusado de cabros chicos. No, este es un país de canalla. Este es un país de canalla. Entonces, ni un peso del Estado tiene que ir a ninguna institución que se presente, ¿no?, como pública y como caritativa. Si tienen afán público y caritativo, que lo financien ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que disminuir progresivamente, a partir del congelamiento, las subvenciones a todo colegio particular. Rico, pobre, subvencionado o privado puro, disminuirlas hasta cero, en un programa de 10 o de 15 años, que se demoren lo que quieran. Y fomentar, la duda que tenías tú, y fomentar un mercado privado, pagado, incluso caro de educación. ¿Cuál es nuestra reserva frente a eso? Nuestra reserva es que el Estado tiene que garantizar el 100% de la demanda educacional. ¿Sí? Tiene que garantizar el 100% de la demanda, de tal manera que, garantizada la demanda con educación de calidad, el que quiera pagar por meterse a un colegio de cura y exponerse a lo que se exponen los niños en los colegios de cura, que paguen. ¿Se entiende? Noten que ahí vienen los hipócritas, los discriminadores, los que han discriminado a los homosexuales y a los mapuches por 500 años, a decir, no, es que si hubiera colegios pagados caros, habría separación en la sociedad. Los ricos nunca se mezclarían con los pobres, como si los ricos se mezclaran con los pobres alguna vez. Y entonces lo que queremos es que la educación sea el lugar donde todos los sectores sociales se encuentran. Bueno, para eso está el lugar. ¿No? Pero note que no puede ser obligación para los ricos vengan a convivir con los pobres. ¿Se dan cuenta? Porque de hecho no lo hacen. Y aunque les garanticemos el 100% de la cobertura, de hecho no lo harán. Y cuando la educación pública en Chile estaba garantizada y era masiva y era pública y era de calidad, los compadres aún así tenían sus colegios católicos y inventaron su universidad católica para que los cuicos no fueran a la Universidad de Chile. Entonces no vienen ahora con que eso justificaría políticas de discriminación en que los ricos no se mezclarían con los pobres. Es una hipocresía. Es una hipocresía que finalmente lo que justifica es el lucro que la Iglesia Católica y los empresarios educacionales más chicos, porque son todos más chicos relacionados con la Iglesia Católica, hacen a costa del Estado. Y entonces, una de dos, o prohibimos al estalinista todo lucro, o garantizamos el 100% de la demanda y dejamos que los compadres que quieran pagar colegios privados lo paguen. ¿Se entiende? No sé si se dan cuenta, pero esta segunda estrategia garantiza la libertad de enseñanza. Porque la libertad de enseñanza es el ideologismo que presenta la Iglesia Católica. Queremos que nos garanticen la libertad de enseñanza. Por supuesto que la garantizamos. Tenga el colegio que quiera. Pero ¿por qué nosotros tendríamos que pagarles para garantizar la libertad de enseñanza? Si usted quiere tener libertad de enseñanza, tenga la enseñanza que quiera. Arme un colegio Hare Krishna, pero financien ustedes. Como este es un país de canallas, les cuento también otro detallito. Porque
a lo largo del 2011 es muy útil esa experiencia, como uno se pone al lado aquí con alguien del foro y salen las izquierdas a hablar. Un compadre decía, yo creo que el Estado debería financiar a las universidades progresistas, porque están al servicio del proyecto popular. No sé si se dan cuenta el tiro, ¿sí? O sea, el Estado tiene que financiar la universidad de los comunistas. Y yo le decía, ¿por qué todos los chilenos, que a todo esto es mi universidad, pues yo tengo jornada completa en la Universidad de los Comunistas, que literalmente es de los comunistas, es propiedad del Partido Comunista de Chile, la universidad esa. ¿Por qué el Estado debería financiarle la universidad a los comunistas? Aquí hay una cuestión de principio, no de plata. La Universidad de los Comunistas es una cagada universidad, tiene 2.000 alumnos. No sé si se dan cuenta, la Universidad del Mar tiene 20.000 alumnos y la Andrés Bello tiene 50.000 alumnos. ¿Sí? Una cagada universidad. Si el problema no es de plata. No, el problema es que si la financiamos a la Universidad de los Comunistas, por la misma razón tenemos que financiársela a los budés y a los católicos. Pues. ¿Se dan cuenta? Entonces el principio es que el Estado no tiene por qué financiar proyectos ideológicos particulares. La educación del Estado tiene que contener a todos los proyectos ideológicos, tiene que ser pluralista y democrática, pero el Estado no tiene por qué financiar los proyectos ideológicos en su calidad particular, financiar la universidad a los budistas y como empate, ¿no es cierto?, a los judíos y como empate a los católicos y como empate a los comunistas. Esa política del empate es la que ha habido en Chile. ¿Se dan cuenta? En que para empatar, la Iglesia Católica ha sacado la parte del león a costa de la educación pública. Así que, ¿cuál es un programa mínimo para la izquierda, aunque sea gradual? Terminar con el sistema de subvenciones en educación. Un programa mínimo para la izquierda, aunque sea gradual, terminar con todas las formas de subvención en el sistema de salud pública. Que el sistema de salud pública, que las platas de salud del Estado financian al sistema estatal de salud y que no vayan a parar ni directa ni indirectamente a los hospitales privados. Desde luego, por supuesto, forma parte del programa mínimo de la izquierda terminar con el sistema de subvenciones en el transporte. No de que, como Fray Ruiz Tagle es pajarón, ¿no? Hasta él se dio cuenta, como el pajarón lo dijo, que con la plata que se le había pasado al Transantiago se podía haber construido más, ¿no es cierto?, el doble de una empresa de transportes colectivos del Estado. No sé si se dan cuenta lo tarado que hay que hacer para salir diciendo eso, pues, cuando los compadres precisamente lo que están tratando de evitar es eso, y lo tienen que tapar la boca. Pero hasta Fray Ruiz Tagle dijo, con la plata que le han pasado al Transantiago se podría haber construido una empresa de transportes colectivos del Estado, ¿no es cierto?, muchísimo mejor que la que hay, con GPS, con garantías, con regularidad, ¿no es cierto?, etcétera, independientemente de si los gallos cortan boleto o no cortan boleto, porque es un servicio público. ¿Se dan cuenta? En todos los lugares del mundo en que se ha privatizado el transporte público, la calidad del servicio ha empeorado. En todos los lugares del mundo en que se ha privatizado el agua potable y la luz eléctrica, la calidad del servicio ha empeorado. Y entonces la Roulette, ¿no es cierto?, y José Piñera no pueden venir a contar el milagro de que gracias a la privatización los chilenos tienen acceso al agua potable, porque resulta que apenas llueve en la cordillera el agua potable sale turbia. Y no hay manera de exigirle a la compañía privada de agua potable, ¿no es cierto?, que resuelva el problema haciendo inversiones que estén más allá de sus ganancias. Entonces hay que terminar con el sistema de subvenciones en educación, en salud, en transporte. Hay que nacionalizar los servicios básicos, la producción y distribución de energía, la producción y distribución de agua potable. Hay que nacionalizar, Evo Morales acaba de nacionalizar el agua potable y el gas en Bolivia. Es una política y los argentinos van por la misma. ¿Sí? Noten que desde políticas populistas, como la de Cristina Kirchner, los compadres se dan cuenta que nacionalizar el agua potable es un buen negocio político, ofrece dividendos. ¿Por qué? Porque mejora la calidad del servicio. No sé si saben que los barrios antiguos de Santiago como Quinta Normal no se inundan, en cambio los barrios nuevos, ¿no es cierto?, y de lujo como la Florida se inundan. ¿Por qué? Porque cuando se nacionalizó, cuando se privatizó el agua potable, las empresas privadas dejaron de tener la obligación de canalizar el agua lluvia. Y entonces resulta que todas las calles en Quinta Normal, cuando existía EMOS, tienen sus canalizadores de agua lluvia.
Y en cambio cuando hacen poblaciones en la Florida, ¿no es cierto?, están las calles planas, llueve y corre el agua como río, ¿no es cierto?, y las empresas privadas no tienen ninguna obligación de hacerse cargo de ese problema. ¿Por qué? Porque ellos distribuyen agua nomás. ¿Se dan cuenta? Noten que la ruta de la caca, ¿no?, que recién ahora, que no sé si saben la ruta de la caca, que se está haciendo un colector por debajo de Santiago para evitar tirar toda la caca al río Mapocho, ¿sí?, y llevarla a la planta esta de la Farfana, etcétera, ¿sí? Bueno, ese proyecto, ¿no?, viene del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y sepan que uno de los propulsores de ese proyecto fue Salvador Allende cuando era ministro de Salud, ¿sí? Bueno, ahora se lo ha encargado a privados de eso. Hay una empresa privada, ¿no?, que se hace cargo de esa cuestión, y a todos nos suben el precio del agua potable por hacer eso, por el tratamiento de las aguas servidas, ¿sí? Bueno, es una responsabilidad del Estado. No sé si se dan cuenta, pero en Chile hay que hacerlo todo. Porque hemos tenido la revolución capitalista más radical del planeta. Los norteamericanos, que son el país más capitalista del planeta, tienen agua potable pública. Los ingleses, que son los más capitalistas del planeta, tienen un sistema de salud público, estatal. En Inglaterra, que es uno de los países más capitalistas del planeta, el principal banco del país es el Banco del Estado. ¿Se dan cuenta? Los milicos, que son los principales defensores del capitalismo, no tienen AFP. Y nosotros, ¿no es cierto?, tenemos AFP. Y ellos tienen un sistema solidario. Los milicos son más solidarios que el conjunto de los chilenos. Y entonces, es que a los chilenos nos dieron algo, ¿no? Tenemos una curiosa, melancólica ventaja y responsabilidad respecto de todos los pueblos de la región. Advertir para dónde van. ¿Para dónde van? ¿Qué significa, no, Menem Kirchner en Argentina? Es decir, ¿qué significa la revolución neoliberal lenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque aquí se hizo todo rápido y aquí se hizo todo claro con la sinceridad de los cínicos. En cambio, en España, en Francia, no sé si saben que el acuerdo Bolonia, de la Universidad de Bolonia, entre las universidades europeas, es la política de certificación Brunner en la Comunidad Europea. Y nosotros, como somos unos patipelados dependientes, ¿no es cierto?, y chupamedia, decimos que estamos siguiendo el ejemplo de los países europeos, cuando en realidad los países europeos están copiando el modelo Brunner de certificación, ¿no?, que partió en las universidades chilenas y que se impuso hace bastante rato ya en todas las universidades norteamericanas. ¿Sí? Esto de medir las universidades por el número de doctorados, por pruebas formales, homogéneas, qué sé yo. ¿Sí? Y le están bajando el moño a la Universidad de Oxford, a la Universidad de Cambridge, a la misma Universidad de Bolonia con certificaciones homogéneas, así como por fuera de todas las tradiciones de 1000 años que tienen esas universidades, copiando el sistema chileno. No sé si saben que los principales asesores en reforma previsional, ¿no es cierto?, de Vladimir Putin, ¿no?, en Rusia, son chilenos, con el mismo José Piñera en persona, a instalar el sistema de la AFP en la Rusia capitalista. ¿Se dan cuenta? Y entonces es una responsabilidad. Fíjense la responsabilidad. Si nosotros demostramos al mundo que no estamos contentos con el sistema neoliberal, le hacemos el favor a todo el resto del planeta, ¿no? Claro, porque las manifestaciones estudiantiles aquí crean una enorme interrogante en Francia, donde se están aplicando las mismas fórmulas. Porque los compadres dicen, en Chile este modelo, ¿no es cierto?, ha sido exitoso. Y salen 200.000 estudiantes, ¿no es cierto?, a la calle a decir, no, pues aquí nos están cagando. ¿Se dan cuenta? Y entonces el efecto de demostración que puede tener la política chilena es inverso al efecto de demostración que tiene la política neoliberal. Una gran tarea. Una tarea bien tristona en realidad. O sea, porque nos están cagando, es que porque somos los que más nos están cagando, es que tenemos una cierta responsabilidad. Pero eso significa que cada vez que llenamos la Alameda, estamos dando lecciones a nivel planetario. Porque el planeta está lleno de asesores chilenos en salud, en previsión, en educación, asesores que salen directamente de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica a servir, ¿no es cierto?, en organismos consultores transnacionales. ¿Sí? No sé si se dan cuenta que los peruanos, que los demagogos, los politiqueros peruanos son enemigos tradicionales de Chile. Y sin embargo Alan García dice, nuestra meta es superar a Chile. O sea, la meta de Alan García es cagar a los peruanos más de lo que han cagado a los chilenos. ¿Se dan cuenta?
Todo lo demás es politiquería. Todo lo demás es politiquería. ¿Qué sucede con las cárceles, las concesiones, lo que se puede hacer? Yo creo que hay que terminar con el sistema de concesiones en general. En general, por ejemplo, las concesiones de los caminos. Esta cuestión de que se licita un camino y después le entregan por 20 años los peajes, ¿sí? En el caso de las cárceles hay una cuestión directamente criminal. No sé si saben que creo que lo dije aquí aquí o en alguna otra escuela como esta, que en Inglaterra la población penal de presos en los últimos 20 años se ha duplicado. Meten preso a todo el mundo, ¿sí? Por lo que sea, no hay puerta giratoria, todos presos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que en Inglaterra está instalado a gran escala el sistema de concesiones privadas de cárceles privadas. Y es un excelente negocio tener una cárcel, porque resulta que a los presos los hacen trabajar y les pagan menos que el sueldo mínimo por trabajar. Y la plusvalía que producen los presos la gana el dueño de la cárcel. Y entonces, no sé si se dan cuenta, pero es un régimen esclavista. Es un régimen esclavista, en que al gallo le pagan menos que el salario mínimo legal, porque está preso, porque tiene que pagar algo, ¿no? Y sin embargo, el dueño de la cárcel se gana, vende los productos en el mercado al precio que quiere. Y entonces es una canallada. Una canallada meter preso a la gente solo para tener trabajadores obligados, ¿sí? Y es un éxito fantástico y aquí quieren copiarlo, ¿ya? Pero ¿cuál es el tema? El tema es que acá, además, los canallas hacen las cárceles mal, le pagan mal a los guardias, no instalan unidades productivas funcionales a la zona, o sea, instalan una cárcel en algún lugar y no son capaces de imaginar qué unidad productiva podrían sacarle provecho, ¿se entiende? Y entonces a la larga viven del negocio más simple, que es instalar la cárcel y cobrar por preso nomás. Ni siquiera explotan a los presos, sino que cobran por preso, ¿sí? Se paga en Chile por preso como 10 veces lo que se paga por un estudiante. La subvención para mantener un preso es como 10 veces la subvención que le pasan a un colegio subvencionado municipal para mantener a un estudiante secundario. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que terminar con eso. Eso es una ilegalidad incluso bajo las reglas formales del Estado capitalista, porque ahí hay una estafa. ¿Se dan cuenta? Hay una estafa, hay un abuso, hay una figura delictiva, un abuso, ¿no es cierto?, de la voluntad, de la buena fe pública. Es un abuso de la buena fe pública. ¿Sí? Entonces los gallos podrían ir presos el día de mañana, si hubiera voluntad para hacerlo. ¿Sí? Porque es cosa de ir a constatar qué tienen en la cárcel y qué es lo que el Estado les pidió, van todos presos, los dueños de las cárceles. ¿Sí? Podríamos meterlos en sus mismas cárceles, digamos. Pero en general lo que hay que terminar es con el sistema de subvenciones. Por otro lado, sigue, asume y sigue, porque nos han cagado por todos lados. Hay que terminar con el sistema de los fondos concursables. A todo nivel. A todo nivel. ¿Por qué? Porque a través de los fondos concursables lo que han hecho es precarizar el empleo estatal. Y entonces medio Chile está tiritando de que vaya a cambiar el gobierno. Porque la pega de medio Chile depende del fondito concursable del municipio, de la intendencia, de la Secretaría Regional Ministerial, del Ministerio de Obras Públicas, etc. Y con eso lo que crean es una forma de clientelismo. O sea, uno, además de, para ganarse el fondo, tiene que dar algún tipo de apoyo político, acarrear gente. La gente de las constructoras chicas que trabaja para el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, que acarrea gente para las elecciones en los camiones de las construcciones. Tienen que pagar el favorcito. Si no, cuando salen elegidos no tienen la concesión. ¿Sí? Es una política general. Lo que pasa es que yo he centrado esa política en lo que es más urgente, que es la educación, la salud, el transporte. ¿Sí? Pero una política general, terminar con el sistema de concesiones y de subvenciones. Los mismos teóricos neoliberales dicen que el sistema de concesiones y subvenciones es el eje y la clave del modelo neoliberal en Chile. Ellos mismos dicen eso, que gracias al sistema de subvenciones se ha conseguido esto y se ha conseguido esto. O sea, nos están diciendo así como en un manual, ¿ah?, a qué clave es la que tenemos que oponer. ¿De acuerdo?
también del... Claro, lo que pasa es que eso lo dije en la clase anterior. Lo que dije es que había que practicar una política estratégica de desconcentración del aparato del Estado. ¿Sí? Y ahí es que sostuve que la educación, la cultura, el transporte local, la vivienda, la salud, tienen que ser gestionadas a nivel municipal. Y que el Estado central lo que tiene que hacer es una función redistribuidora. ¿Sí? Claro. Todo lo demás es politiquería. Quieren un cálculo político concreto, pero ya como en la cuestión así en la chimuchina. ¿Y los impuestos? Claro, hay que subir los impuestos. O sea, pero no hay que subir los impuestos. Orlando Caputo dice... ¿De gratuidad en la educación? Claro, que aquí hay que nacionalizar el cobre. Esa es la cuestión. O sea, las riquezas del cobre valen 10 veces más que todos los impuestos que puedan pagar los ricos en Chile. ¿Sí? Ya. Pero lo que Orlando Caputo dice es que lo que hay que hacer no es subir los impuestos, lo que hay que hacer es cobrar los impuestos. ¿Sí? Porque aquí lo que hay que eliminar son las exenciones tributarias. Y entonces Orlando lo que proponía era bajar el impuesto a la ganancia, pero eliminar las exenciones. Porque en Chile las empresas pagan, ¿no es cierto?, un 15% de impuesto a la ganancia. En Estados Unidos pagan el 45%. ¿Sí? Y la gran revolución, ¿no es cierto?, de los republicanos de bajar los impuestos consistió en bajarle los impuestos a la empresa, no, del 45 al 40%. Y noten que en Chile es el 15%. Sin embargo, a pesar de que el promedio en Chile es el 15%, las empresas no pagan ni un peso, pagan cero. Porque hay un montón de sistemas de exención tributaria que les impiden eso. Y entonces lo que Orlando decía es, mire, nosotros deberíamos bajar los impuestos a la ganancia, pero eliminar todas las exenciones tributarias. Entonces pasaríamos de 0, ¿no es cierto?, a 12, en vez de tener un 15 ficticio que en realidad es 0. Yo creo que como política estratégica, lo que nosotros, como política estratégica, ¿no es cierto?, lo que nosotros deberíamos tratar de hacer es conseguir para Chile la autonomía alimentaria, la autonomía energética. Que ese es el fuerte, de la industrialización. Y de ahí para arriba, sacarle el partido a todo el valor agregado que pueda tener la industria con ventajas comparativas. Lo que se ha dicho, todos los gobiernos lo han dicho, que hay que darle valor agregado al cobre. O sea, no vender cobre, no vender piedra. No sé si se dan cuenta, pero la empresa minera se llama la piedra bruta. Se llama la piedra bruta, ¿por qué? Porque la piedra va con molibdeno, con plata y con oro. ¿Sí? Y entonces por eso la refinan afuera y ni siquiera declaran el oro y la plata que se llevan junto con el cobre. ¿Sí? Bueno, como mínimo hay que refinar el cobre en Chile. Enseguida no hay que vender cobre laminado, sino alambrado. Enseguida no hay que vender alambre, sino productos relativamente más manufacturados. ¿Sí? Todos los gobiernos han dicho eso. Todos los gobiernos. ¿Sí? Entonces la política de izquierda consiste en cumplir con eso. Y hay que sacarle partido y hay que aliarse con la burguesía nacional que ha construido enclaves productivos, ¿no es cierto?, interesantes, ¿no?, como la celulosa, la pesca. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer respecto de esa burguesía es, primero, que paguen impuestos. ¿Sí? No pagan malos salarios. Curiosamente, el problema de los grandes empresarios no es que pagan malos salarios. En realidad los que pagan más mal salarios son los pequeños empresarios. ¿Sí? Pero que paguen impuestos. ¿Sí? Y enseguida que se hagan cargo de los costos ambientales, que es una cuestión muy grave. ¿Sí? Pero ahí nosotros podemos tener una amplia política de alianza con la burguesía mediana o incluso grande nacional. Nacional, no transnacional. ¿Sí? Entonces, no sé, si la papelera quiere seguir funcionando, que le pongan filtro, ¿no es cierto?, a todo lo que tiran al río y que paguen los impuestos que corresponden y que siga funcionando. Aquí no es necesaria una política así como a rajatabla de expropiación de toda propiedad privada. Esa cuestión no es necesaria y al revés es contraproducente. No, nosotros tenemos que tener grandes riquezas para administrar y el camino va para largo, digamos. ¿Sí? Ahora, cuentas politiqueras chicas. Yo creo que la señora no va a ganar en primera vuelta, va a ganar en segunda vuelta. Tiene una oportunidad de ganar en primera vuelta, que es que se compren a
Ameo, ¿no es cierto?, que está ansioso de que lo compren, y entonces, y para eso trabaja, pero cobra caro, y como los ambiciosos no están dispuestos a pagar el precio, capaz que vaya por fuera, y si Ameo va por fuera, la señora no va a ganar en primera vuelta, pero va a ganar con el 70% en segunda vuelta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la segunda vuelta la derecha no va a ir a votar. ¿Se dan cuenta? Entonces va a aparecer una votación desproporcionada, y la abstención, sabiendo los tipos que va a ganar la Bachelet igual, en la segunda vuelta no van a ir a votar, y como los porcentajes se miden respecto de los votantes, se meten, ¿no es cierto?, a la mayoría del pueblo chileno por donde mejor les conviene, ¿no? Entonces va a aparecer en la segunda vuelta, pero espectacular, así, 70-30, digamos, ¿sí? Sin embargo, no es claro que se la lleven tan fácil en las parlamentarias. Las parlamentarias son un misterio, ¿sí?, insondable, porque lo que pasó en las municipales dejó marcando ocupado a todo el mundo, ¿sí? Los gallos no son en este minuto capaces de calcular lo que puede pasar con las parlamentarias, porque no se dan cuenta, uno puede calcular con una abstención del 60%. O sea, una situación en que en una comuna en que votan 300.000 personas, la Carolina Toá sale elegida con 20.000 votos. ¿No se dan cuenta lo que significa eso? Porque 300.000 electores, y el que gana con 20.000 votos. Eso significa que cualquier candidato que hubiera sacado 21.000 votos de 300.000 sale alcalde. Y eso podría haber sido cualquiera, así, no sé, cualquier líder populista del momento que se hubiera tirado, gana. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que pasa habitualmente en los sistemas que tienen voto voluntario, que los líderes populistas momentáneos arrasan en elecciones y después pierden la siguiente, ¿sí? Y entonces las parlamentarias son el miedo, digamos, están todos paralizados porque no saben, ¿sí? Son expertos en política mientras tienen todo en la mano, pero apenas no tienen todo en la mano, entonces ya nadie es experto en nada, ¿sí? No sé si se dan cuenta que el tipo de las encuestas, Adimar creo que, ¿sí?, no le achuntó a nada, hasta tal punto que dijo que iba a cerrar la empresa. ¿Por qué va a cerrar la empresa? Porque no está en condiciones de achuntarle a nada, solo le achunta algo cuando está todo predispuesto, digamos, ¿sí? Me muestra que las encuestas no sirven para nada. Entonces las parlamentarias son una caja de Pandora para izquierda, centro y derecha. Y en ese caso, yo creo que en los lugares donde haya candidatos relativamente alternativos, vale la pena ir a poner el voto por el candidato alternativo. O sea, si Giorgio Jackson llega a ser candidato por Santiago, yo que no he votado hace 40 años, iría a votar por Giorgio Jackson. Y después hay que cobrarle. Decir, ya, mira, te sacamos diputado, y después de 4 años, ¿qué hiciste? 4 años no es demasiado tiempo, ni es demasiada plata, igual, ¿no es cierto? Se van a embolsar 17 millones mensuales, pero como para decir, ¿sabe qué? En este se podía confiar, en el otro no, ¿sí? Ahí los mafiosos se están moviendo para que no haya candidatos alternativos, pero no pueden evitarlo. No sé si se dan cuenta, no pueden evitarlo, es impresentable. Es impresentable, no pueden no llevar a Camila Vallejo por alguna parte de Chile, ¿sí? No pueden no llevar a Giorgio Jackson por alguna parte de Chile. Y entonces, no sé si saben el comidillo, pero le han ofrecido todo. Y cada lugar que le ofrecen, hay un canalla que dice, no, pero ahí estoy yo. Y después van y le ofrecen otro, le ofrecieron la Florida, no, pero ahí estoy yo. Le ofrecen Concepción, no, pero ahí estoy yo. Y entonces el compadre, como es astuto, como los tipos que están ahí en Revolución Democrática son bastante astutos, lo que menos tienen es de tonto, ¿no es cierto? Dijeron, no queremos ofrecimiento, queremos Santiago. Fue una cuestión simbólica, ¿ah? Porque además las marchas las han hecho aquí. A mí me parece que es interesante poner a prueba la alternatividad de los alternativos. No sé si se dan cuenta. Pero eso, perdonen el detalle farandulero, ¿eh? Pero creo que Israel está en un reality también. Podríamos también comentarlo junto con Giorgio Jackson. Tráigase una silla y póngase acá para que asuman el protagonismo histórico.
nosotros somos parte de la organización política que creó esta escuela. Nosotros somos una escuela somos una organización política que nos fundamentamos desde el marxismo. Algunos son más leninistas que otros, ahí vemos cómo dialogamos, tenemos distintas visiones dentro de la misma organización, intentamos respetarla, intentamos poder debatir, generar el más amplio espacio para poder discutir política, para poder pensar y poder reflexionar y así poder elaborar una propuesta mucho mejor armada, una propuesta argumentativa, una propuesta que haya desde la idea, una propuesta que pueda servir y pueda ser útil al movimiento popular en general. Nosotros no queremos tener ninguna conexión telepática con los estudiantes de Chile, nosotros no creemos que somos la alternativa, sin embargo pensamos que tenemos una propuesta y tenemos una corriente de formación que nos puede dar la opción de poder ser parte del movimiento popular y poder apoyar, ser un peldaño más, ser un escalón más en lo que significa la construcción de un proyecto político independiente que supere la mediocridad de la concertación y que supere en cierta medida las divisiones que recurrentemente ocurren en la izquierda. Y como aparte de la presentación, quisiera usar este espacio también para poder darle las gracias a la compañera Orieta, que nos dio el espacio para poder hacer la escuela. Yo creo que sin haber tenido el espacio acá, hubiera sido mucho más difícil y yo creo que no se hubiera podido. Entonces, me gustaría agradecerle a la compañera como en primera instancia. Y también al profesor porque tuvo la disposición y no dudó en ningún momento, desde el momento que le propusimos si puede ser una escuela, nos dijo que sí, sin poner grandes restricciones, sino que, como les digo, toda la escuela en general ha sido un agrado. La organización política en la que estamos, se la mostramos acá, no somos muchos, estamos recién empezando y la idea es invitarlos a poder construir. Acá no hay nada armado, acá hay que empezar de cero, hay que levantar la casa y hay que poder opinar y poder reflexionar. Yo creo que una de las condiciones importantes para los que creemos que hay que generar una alternativa política es, hacer la alternativa política posible. ¿Y cómo se hace? Construyendo una organización. Yo creo que esa es nuestra alternativa y la dejamos abierta para el que quiera participar. Bueno, y en ese camino nosotros, la primera propuesta que damos hacia afuera del BAM es esta escuela que nosotros evaluamos como bastante positiva por la cantidad de asistentes que presenciamos desde el comienzo y que se fue por una cosa natural, en el último momento somos menos, pero aún así con un gran espíritu de participar y de poder aprender con el profesor acá y de poder compartir esta experiencia, que en un rato más esperamos que también hablar entre todos en ese camino, en el cual ahora nosotros como BAM también hacemos la invitación, como nosotros mismos ya lo estamos haciendo, en participar de una construcción que no está hecha, como dice el compañero, es una casa que estamos construyendo recién y que parte por esto, parte por un compromiso, por una voluntad que nosotros estamos desarrollando con bastante discusión para poder entrar después a un camino que podamos intervenir y ser un apoyo, un soporte para el movimiento popular, estudiantil y los trabajadores en general. Y esa es nuestra propuesta que nosotros queremos entregarles, esa es la invitación abierta para ustedes y eso es el BAM. Bueno, y si nos quieren hacer alguna pregunta acerca de contingencia, este es el momento. De partida no vamos a votar por Bachelet, lo dejamos claro. ¿Solo estudiantil? En el momento participan de hecho estudiantes, pero también tenemos nexos políticos de cooperación con un par de sindicatos, los cuales nosotros les ofrecimos nuestro apoyo y al mismo tiempo ellos nos prestan espacios como este y nosotros pretendemos poder apoyar la pelea de los trabajadores y estar ahí, pero ahora en los hechos somos estudiantes. Ya los convencimos a todos. ¿Cómo nace esta organización? ¿Cómo? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el contexto? Nace una historia trágica y otra buena. Claro. Yo creo que, compartimos un espacio común varios compañeros que estamos, no todos, en el cual venimos de otra organización y rompimos con eso. Y un poco convencido también de esa voluntad de generar más espacio y ser ampliamente más tolerante. Y nosotros decidimos también dar esta apertura del BAM en que se forme a partir de una construcción de todos. Y no enmascarnos, decir esto somos y de aquí no hay, esta es una línea correcta y lo demás no es.
Es como, está claro como nosotros compartimos la visión del profesor de que no existe un marxismo correcto y que nosotros somos parte y queremos serlo de esta izquierda que quiere por hacer cambios revolucionarios. Esa es la voluntad que nosotros estamos viendo. Y ese espíritu todo lo compartíamos, más otras, obviamente, diferencias que llegamos con aquella organización y que también pudimos unirnos con otros compañeros que se integran al BAM, pero prácticamente eso y ese es el espíritu que queremos ver desde aquí hacia adelante. Con ese horizonte nos estamos moviendo y esa limitación también que nos hicimos hacia nosotros mismos y que queremos hacer a los demás también. Contando un poco más la historia, igual nos costó un poco convencernos porque igual es como, o sea, nosotros acá no hay ningún iluminado ni tampoco ningún caudillo. O sea, si yo estoy acá adelante, accidente, y si Joaquín está, podría ser cualquiera de los compañeros. Entonces, como por lo mismo nos costaba un poco dar el paso quizás de quebrar con la organización. Sin embargo, yo creo que el asunto se hizo insostenible y tuvimos que quebrar. Y por el hecho de que quebramos, tampoco nos íbamos para la casa. O sea, yo creo ahí sí de consecuencia mínima de poder seguir haciendo algo. Y en el hecho de tener que seguir haciendo algo, se dio el tema de la construcción. Nos costó poner el nombre, nos costó un montón de cosas, pero ya estamos avanzando. Yo considero que dentro de poco vamos a comenzar a mostrar más actividades y también a participar de lo que significa el movimiento en general. Pero el espíritu es ese, ¿cierto? El espíritu es poder estar con la mayor cantidad de gente posible para poder avanzar en un proyecto común que sea lo más amplio posible dentro de nuestros principios nos apoyan también. Por eso digo, nosotros sí tenemos límites, pero estamos por construir el espacio. Entonces ustedes provienen de un tronco común ideológicamente. No todos. A eso digo yo, o hay tronquistas, anarquistas, pero la gran mayoría de ustedes provienen de un tronco común, que debe ser un partido político. Sí, o sea, nosotros participamos en una organización trotskista, yo sin ser trotskista nunca, pero como también creo que es importante, más allá de la chapa teórica, poder tener el espacio político de poder construir algo, es que me decidí participar allá. Acá, en general, nuestra línea es el marxismo. Yo no soy trotskista, a lo mejor un compañero sí, otros compañeros sí son trotskistas, algunos son marinistas que otros. Por ejemplo, a mí me gustan algunos rollos de la escuela de Frankfurt, que mucha gente lo encuentra que son medio inútiles, pero bueno, así va. O sea, si hay una línea, yo creo que si hay un espíritu común, yo creo que es desde el marxismo. En cuanto creemos que la revolución hace los trabajadores, o más que los trabajadores, el movimiento popular en general, con su matriz de identidad de los trabajadores. Pero eso es. Yo creo que es importante el hecho de que la mayoría de ustedes son de la Universidad Alberto Hurtado. Es importante asumir el hecho de que hay universidades como esta que son universidades de barrio. Están ahí, concretamente en un barrio. El ARCI es una universidad de barrio, la Bolivariana una universidad de barrio, ¿no? Tiene entonces, es importante trabajar los lazos entre el movimiento estudiantil de estas universidades chicas y la comunidad local. En el barrio Brasil y en el barrio Yungay hay un montón de organizaciones sociales, barriales, ¿sí? Y tienen sus problemas específicos, que son compartidos además por el hecho de que la universidad está inserta ahí. Entonces, establecer lazos con esas organizaciones es meterse derechamente en la política grande, porque están a un paso de la política municipal, a un paso del diputado, qué sé yo, la cuestión escala rápidamente. Y entonces es importante que haya presencia de estudiantes radicales en esa actividad política local, ¿no? En esa actividad política social local. ¿Qué les hace romper con esta organización original? La historia es bien trágica. La voy a contar. ¿Murieron cuántos? ¿Cuántos murieron? Fue silenciosa. Empezó silenciosa fue porque un compañero durante mucho tiempo me dijo: no, weón, aquí no se puede, aquí no se puede seguir, porque en el fondo
Entonces damos ideas y nunca decía, ah, sí, está bien, pero nunca se realizaban. O muchas veces terminamos nosotros siempre como apoyando cuestiones cerradas que ya estaban definidas, entonces veníamos de un malestar ya bastante grande. De hecho, nosotros en el mejor de los mundos posibles, si nos quedamos en la organización y queríamos funcionar como una tendencia aparte, porque veíamos que no era posible la democratización hacia abajo. Yo no quiero hablar mucho de ellos porque igual me caen bien, pero ya como que en una escuela ya es insostenible donde nos dijeron, no, este es nuestro partido y esta es esta línea. Sí, se pueden sumar cosas, pero esta es la línea. Y ahí con Joaquín veníamos en el bus medio triste y dijimos, se acabó, hermano. Tenían razón. Yo era el que más insistía en que había que conversar, pero los compañeros tenían razón y dimos el paso. Que se agradezca que estamos acá. ¿Cómo? Esta es nuestra línea. O sea, yo creo que en este momento ni siquiera es necesario porque no... Yo creo que en este momento ni siquiera es necesario en el sentido de que como no somos tantos, nos juntamos todos y todos los asuntos se discuten. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos trabajando el tema de educación. Y en cuanto al tema de educación, todos los que estábamos en la organización fuimos los que propusieron los textos a discutir. Entonces, ahora, como digo, la línea, si es que existe línea, está tan abierta y el proceso de construcción está tan al comienzo que no es necesario tener distinciones porque el proceso mismo de la construcción de una apertura de un tronco común se está constituyendo. Que nosotros esperamos que sea lo más democráticamente posible, etcétera, etcétera. Y aparte, yo creo que en un grupo chico tener fracciones internas, yo creo que un poco descabellado. La fracción del Felipe con la fracción del Pablo, ¿no? Sería... Bueno, le quería agradecerle a usted esta iniciativa que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a reformarme. Soy una persona que llevo muchos años en el tema sindical, pero como muy alejada de la política de los partidos de izquierda. También huérfana de
acercarnos, digamos, con los propósitos que históricamente los trabajadores han tenido y con esta idea de que podemos triunfar, ¿ya? Creo que es muy, muy potente la lucha y el estudio, el conocimiento, pero no leyendo solo los textos, sino que en estos espacios en que hay otras personas y que piensan distinto también, mejor. Eso. Bueno, pasando un aviso, para el que se sienta huérfano, las puertas de BAM están abiertas. Estamos recibiendo gente. El día del amor. Quiero agradecerle a ustedes que nos conocían, se habla del curso, agradecerle mucho también a la profesora, que nadie había leído como artículo, pero nunca había escuchado. Ha sido un curso de ejercicio. Yo soy estudiante jubilado, una vez que jubilé, empecé a estudiar en el arte cultural y estoy ahora en el último semestre. Siguiendo lo que ha dicho el profesor, yo creo que yo estoy disponible para las actividades que ustedes me invitan a participar. Y en las actividades podamos seguir esta conversación que creo que para mí ha sido valiosísima. Es una conversación que yo la dirigí hasta el año 90. Yo estudié clásicamente, digamos, lo que fue marxismo, fui militante del Partido Comunista desde el 80 y 90 y ahí me retiré, digamos, hoy día. Entonces, yo dejé acá el correo, pero sería bueno que ustedes pusieran en la pizarra el correo también en el cual nos vamos a comunicar. Y yo personalmente estoy a disposición de todo lo que pueda ayudar, tengo tiempo. Ya somos 10, ya somos 10. Cuando seamos 20 nos vamos. Hacer un comentario de lo que dice la compañera. A mí me parece que yo, como mi madre es dirigente sindical, conozco un poco cómo se han movido los sindicatos en el último tiempo, por lo menos del sector público. Entonces la gran mayoría, su gran discusión del año es en cuánto sube el bono o cómo vamos a negociar en nombre de los trabajadores. De hecho no hacen ninguna, la gran mayoría, no todos, no hacen ninguna asamblea y se sienten los portavoces del movimiento de los trabajadores y que los trabajadores no pueden porque ellos son los dirigentes sindicales. Bueno, entonces a mí me parece que la realización de una escuela de marxismo en un sindicato en febrero, a mí me parece que desde el punto de vista que se mire es un hecho revolucionario, en el sentido de que está rompiendo con la cotidianidad, está rompiendo con lo que ha sido el trabajo del último sindicato, está también rompiendo con lo que significa muchas veces la monotonía y los lugares hechos, lugares armados que significan de los estudiantes de reventarse en vacaciones y no hacer nada más. Entonces, cerrando con la reflexión que hago sobre el comentario de la compañera, yo creo que estamos muy contentos con cómo se ha realizado la escuela. Si les parece, acá... Ahora vamos a invitar a un vinito, un picadillo, para que conversemos un rato. Sí, notémoslo. Rodolfo. Su libro. Muy bueno. Muy bueno. Pero de ahí. Ah. Lo que se estila. ¿Y cómo se llama usted? Julieta. ¿Con una T o dos T? Son dos.